Vamos a iniciar la clase del día de hoy hablando acerca de los criterios de evaluación y el primer tema, la definición. La materia es teoría de la pedagogía. Criterios de evaluación son tareas 20%. No sabemos exactamente cuántas tareas vamos a tener a lo largo del primer periodo antes del primer parcial, pero dependiendo de las clases y del trabajo que vayamos teniendo durante las mismas se van a ir asignando. El trabajo en clase es del 25% de la calificación. Las asistencias es el 5% y hay un proyecto que tiene validez del 50% de la calificación. Si se fijan, las asistencias se están contando ahora. Las faltas se van a deber justificar para que no le afecte en la calificación. Pudiera decir que es el 5% de la calificación, pero eso ya no le permitiría sacar un 100 en la materia. Para que la asistencia se tome como verdadera, la vamos a tener en Classroom o les voy a mandar un link para que siempre lo tengan presente. En todas las clases les voy a mandar primero el link para que se registren en asistencia. Las asistencias no las vamos a hacer por WhatsApp. Primero, porque no las ponen todos al mismo tiempo, entonces los mensajes se pueden extraviar, se pueden perder. Y segundo, como es un solo grupo para todas las materias, entonces es muy molesto para los demás maestros estar recibiendo tantos WhatsApp en horas que no les corresponden. Entonces va a haber un formato establecido, lo voy a platicar ya sea en la primera sesión o ya lo platiqué dependiendo en la primera sesión de Meet que vamos a tener. Las clases van a estar grabadas y las voy a publicar en YouTube para que la transferencia de datos no sea tan pesada y también porque muchos llega el momento en que no se pueden conectar a la videoconferencia, se sale de la videoconferencia porque no tienen una internet veloz o no tienen datos, entonces las clases van a estar grabadas como en este video. Yo me voy a tomar el tiempo de hacerlo y todas van a estar en YouTube para que las puedan tener presentes. Los trabajos y las tareas se van a presentar por Classroom o me los van a enviar a mi correo electrónico, que es el siguiente. No las voy a recibir en WhatsApp precisamente por lo mismo, porque es mucha información y el teléfono se satura, entonces por esos dos medios se van a poder recibir. Acuérdense que debemos de utilizar nuestro correo institucional. Y bueno, esto sería en cuanto a criterios de evaluación. Vamos a pasar al objetivo general de la materia. Al finalizar la materia de teoría de la pedagogía, el alumno va a tener el conocimiento y la capacidad para desenvolverse frente a un público determinado y la habilidad para hacer uso de las diferentes formas de asimilar los contenidos en las variadas ramas del saber. Es decir, que va a saber dar una clase en público y va a tener la habilidad de aprender en todas las materias. Esta materia de teoría de la pedagogía es como parte de una trilogía de materias que van a empezar a partir de cuarto, quinto y sexto. Materias que tienen que ver con educación primera, en cuarto, teoría de la pedagogía. En quinto van a ver psicotécnica pedagógica y en sexto van a ver didáctica. ¿Qué es lo que ve cada una de estas materias? Bueno, en cuarto vamos a ver las formas en que aprendemos y cómo podemos dar una clase en público, cómo podemos desenvolvernos frente a un público, no tiene que ser exactamente una clase. En quinto vamos a ver que cuando nosotros aprendemos podemos tener problemas. Eso es la psicotécnica, la forma de resolver problemas de aprendizaje. Y en sexto
van a ver didáctica, que es la forma de transmitir un conocimiento a los demás y que se les quede a los demás, no solo a mí. Entonces, esa es la trilogía de materias de educación que vamos a ver y que comenzamos a partir de cuarto. Cuando hablamos de pedagogía, ¿a qué nos referimos? Muchas veces estoy grabando la clase, así que no estoy dando la oportunidad de que usted me conteste, pero me imagino los que saben algo de pedagogía van a tener idea de que estamos hablando algo de educación, más sobre todo porque ya lo platiqué. Y tiene razón, el concepto de pedagogía, vamos a hablar del concepto etimológico. Los que ya me conocen saben que me gusta hablar de definiciones etimológicas, es decir, de la raíz de las palabras. En la pedagogía se deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar y conducir. Es decir, pedagogía significa el que conduce niños, el que lleva niños. En Grecia, saben ustedes que las escuelas no estaban puestas en un solo lugar, no eran fijas. Cuando a un padre de familia o a un alumno le interesaba un maestro, pues lo iba siguiendo a los lugares donde el maestro generalmente estaba, que eran en las plazas públicas, en los atrios de los templos, a las afueras de los mercados, era donde estaban los maestros, los filósofos. Y entonces, si a un padre le gustaba cómo enseñaba un maestro, pues entonces mandaba a su hijo con ese maestro para que lo instruyera. Pero como andaban en diferentes lugares, no lo mandaba solo, lo mandaba con un esclavo. Esa persona, ese esclavo o niñero, pudiéramos decirle entre comillas, pues bueno, a ese precisamente le llamaban pedagogo, que era el que llevaba al niño al conocimiento. Después, a lo largo de la historia, va cambiando, no el significado, pero sí se le va a dar ahora el nombre de pedagogo al maestro por la similitud que hace un maestro en la actualidad con el esclavo en la época de los griegos. Somos los que guiamos al conocimiento. A lo mejor nosotros lo transmitimos y algunos piensan que nosotros les brindamos el conocimiento, pero en realidad, y lo van a ver a lo largo de la materia, ustedes son los que van generando su propio conocimiento y lo van adecuando a su manera de ser, a su nivel de aprendizaje o de inteligencia, a sus valores, a su nivel de compromiso con la educación, y nosotros lo que hacemos es ponerles frente a ustedes el conocimiento. En ese concepto es que nosotros los maestros somos los guías del conocimiento, es decir, somos los pedagogos. La definición que viene en diccionario, la definición científica de pedagogía va a ser la siguiente: ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. Si se fijan en esta definición de pedagogía, viene el concepto de lo que platiqué de las 3 materias que vamos a llevar de educación en la preparatoria, cuarto, quinto y sexto. Dice ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos, es decir, cómo es que aprendemos. Vamos a analizar, y eso lo vamos a hacer en teoría de la pedagogía, vamos a analizar la forma en la que nosotros aprendemos. De eso se trata teoría de la pedagogía. Luego, en quinto, psicotécnica pedagógica, dice brindar soluciones de forma sistemática e intencional. Soluciones a problemas que podemos tener a la hora de aprender, eso es la psicotécnica.
cuando ya estén en quinto van a ver que vamos a ver la educación de los diferentes, es decir, cómo aprende una persona que no tiene la inteligencia o la inteligencia media o la inteligencia normal, cómo es que aprenden las personas con capacidades diferentes. Eso es psicotécnica pedagógica. Y luego dice, con la finalidad de apoyar a la educación en todos los aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. Esto tiene que ver con la didáctica. Pues bueno, la pedagogía involucra esos tres aspectos. Primero, ver cómo aprendemos, qué problemas tenemos y después poder educar a los demás y sabernos expresar. De eso se trata esta materia y, como les dije, la continuidad en los otros cuatrimestres siguientes. A esto le vamos a llamar pedagogía. Ahora, ¿cuándo surge la pedagogía? La pedagogía dice que va a hacer su aparición en la escena educativa cuando se llega el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento. ¿A qué nos referimos? Cuando hay que aprender, entonces surge la pedagogía. Cuando tengo que dar una clase, surge la pedagogía. Y así dice, como teorizar sobre los hechos educativos, esto es teoría de la pedagogía, es buscar las personas que han hablado acerca de la pedagogía, de la forma en que aprenden, de la forma en que enseña un maestro, y dice cómo teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico, es decir, con los aspectos específicos. Un ejemplo, un maestro tiene que aprender pedagogía y tiene que saber pedagogía para poder enseñar en este hecho histórico específico en el que estamos con una contingencia sanitaria. Y entonces hay maestros que nunca habían dado clase por internet o que nunca habían hecho un video y entonces tienen que aprender a hacerlo para poder transmitir el conocimiento. A eso le vamos a llamar pedagogía. ¿Y cuándo surge la pedagogía? Cuando hablamos de educación. En la historia, la pedagogía va a comenzar entre el siglo XVII y XVIII en Francia. Esta pedagogía o esta forma que después ya se le va a llamar ciencia, se va a caracterizar por la presencia de una comunidad religiosa en la escuela. Esta comunidad religiosa se les llamaba los jesuitas. Eran sacerdotes que se encargaban de transmitir educación a los más pequeños, a los hijos de las familias. Este grupo de los jesuitas lo fundó un santo de la Iglesia Católica llamado San Ignacio de Loyola. Ellos fueron los primeros educadores, pero tenía tintes religiosos. Generalmente los internados, que es como surgen las escuelas, eran los que tenían más auge o más popularidad en las familias de la Edad Media. Estamos hablando entre la Edad Media, el Renacimiento, después vamos a ver la Edad de las Luces. En toda esa época los internados eran muy importantes. ¿Por qué? Porque querían separar a los niños de la familia para que los niños tuvieran una educación especial y diferente. Se dice que se basaba en dos rasgos esenciales: la separación del mundo y en el interior del recinto o del internado siempre estaban los niños vigilados, reservados, y entonces podían educarlos como se estilaba en la iglesia o en la religión reinante en ese momento. La idea que se tiene de pedagogía va a ir modificándose, ya lo platicaba, va a ir modificándose porque la pedagogía va a ir cambiando también. Les pongo de ejemplo, en la época de mis papás, por ejemplo, mi papá decía que el maestro y su mamá decían una frase de que la letra con sangre entra.
Entonces, en la pedagogía se permitía que el maestro golpeara a los niños, incluso sangrarlos. Les golpeaba en las manos o les golpeaba, dice mi mamá, en la rabadilla, que es decir, en los muslos, les pegaban con una vara porque se portaban mal o simplemente porque hablaban cuando no tenían permiso. Entonces, la idea de la pedagogía va a ir cambiando de acuerdo a cómo la historia lo va permitiendo. Como lo decía anteriormente, cuando surgen las escuelas, a los niños los separaban de su familia. ¿Por qué? Porque se pensaba que el mundo no daba buena educación y la educación debería de ser cristiana. Se estilaba así en ese momento. El tipo de educación que se daba en la Edad Media, cuando surgen las escuelas o surge la pedagogía, va a ser, como lo decía, por la desconfianza que existía del mundo adulto, y entonces quieren separar al niño para hacerlo vivir de una manera, dice, pedagógica y apegada a la religión, en un lugar puro y esterilizado, es decir, que no tuviera contacto con la realidad del mundo específico en el que se vivía, y se pensaba que así era como los niños tenían que aprender. Era como se estilaba en la Edad Media. ¿Cómo daban clase los jesuitas? Y estamos hablando de esto porque así es como surgen las escuelas y así es como surge lo que llamamos pedagogía. Dice, ponían en entredicho la historia, la geografía, las ciencias y la lengua romance, es decir, la lengua que hablaban en el pueblo. Lo enseñaban, todo esto, historia, geografía, ciencias, idiomas, lo enseñaban, pero para hacer énfasis de que eso no era lo importante. Tenías que aprender, pero lo más importante era el lenguaje que se utilizaba, era el latín. ¿Por qué el latín? Porque ese es el lenguaje que se hablaba en Roma. Era el lenguaje, según esto, el lenguaje divino, porque era el lenguaje que hablaba el Papa, así como inculcar la más estricta costumbre de la sumisión, es decir, la obediencia, asegurar la presencia de una vigilancia para que los alumnos aprendieran de manera ejemplar, fueran pacíficos y después fueran al mundo y enseñaran lo que ellos aprendían. En esta época es la escuela la primera institución social que se responsabilizaba con la educación de todas las capas sociales, iniciando con los niños, porque se sabía que los niños no conocían nada, y entonces empezar a educar niños para que luego, cuando ya fueran adolescentes, salieran de las escuelas y fueran educados, y se pensaba que esta era la manera de poder educar a la sociedad completa, empezando por los menores. Pues bueno, a esto le vamos a llamar pedagogía, y esta es la historia de cómo surge al principio la pedagogía, allá, como les decía, en la Edad Media y en el Renacimiento.